Pueden sentarse. Tenemos hoy la continuación del Evangelio de hace 8 días, el de las vírgenes o el de las jóvenes que estaban en espera del esposo, que las iba a llevar a la fiesta. Espero que recuerden quienes vinieron. Y yo explicaba antes de la homilía, antes de entrar en materia, digamos, en la homilía, porque era parte de la homilía lo que yo explicaba, la era presente o el tiempo presente y el tiempo por venir, ¿sí recuerdan? ¿Explicaba eso? ¿Fue aquí en esta iglesia o fue en otra? No, yo estuve aquí. Bueno, ya me estaban haciendo confundir, yo creí que había estado en otra. Yo expliqué eso aquí, ¿cierto? El tiempo presente y el tiempo por venir. Y expliqué cómo había una tensión, si se quiere, que ese tiempo por venir que se inaugurará, decía yo no voy a dar toda la explicación porque pues ya lo expliqué, se inaugurará cuando el Señor venga por segunda vez, que es la parusía. Habrá un juicio universal, ¿recuerdan? Ese tiempo por venir se inauguró con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, vivimos en la tensión de que ya, de alguna manera, empezamos a vivir ese tiempo por venir, pero también en la tensión de que todavía no está presente. Ese tiempo por venir se presentará de manera completa y realizada cuando el Señor venga por su segunda vez. Y yo les decía, si ustedes más lo recuerdan, que ese tiempo por venir coincide con lo que nosotros llamamos el fin del mundo. ¿Sí recuerdan? Muy bien. Para el Evangelio de hoy hay que tener en cuenta esa misma explicación, porque el Señor sigue hablando, sigue explicando lo que es el reino de los cielos, teniendo en cuenta como base, si se quiere, como telón de fondo, lo que yo acabo de explicar. El Señor lo sigue teniendo. Entonces, dice el texto evangélico que el Señor da una parábola para explicar ese reino de los cielos. Algunos expertos en la Biblia dicen que propiamente se podría decir que esta es una alegoría. En las alegorías, los personajes de la alegoría representan algo o representan ciertas personas y ciertos acontecimientos de la alegoría representan ciertas situaciones. Entonces, yo voy a hacer rápidamente para que ustedes entiendan, espero yo, de manera mucho más concreta el Evangelio. Voy a intentar decir lo que cada uno de los personajes representa y lo que ciertos acontecimientos de la alegoría o de la parábola representan. Muy bien. Lo primero, el maestro o el señor que se va de viaje, que luego se le dice como señor, no maestro, como señor, como hombre. El reino de los cielos se parece también a un hombre. Ese hombre, ese señor, luego los servidores lo llaman señor, ese señor es propiamente Jesucristo. Los servidores, los cuales llaman al Señor o a este hombre Señor, son la iglesia, los miembros de la iglesia que reciben en la parábola o en la alegoría responsabilidades, que en la parábola se llama talentos. Talento es dinero, mucho dinero. Un denario, eso lo expliqué yo en otra homilía, pero entonces no lo voy a explicar porque ya ustedes deberían de acordarse. Un denario era lo que se pagaba a un jornalero por el día. Y un talento estaba conformado, si mal no estoy, ya la memoria, ya después de los 20 años empecé a perderla un poquito. Yo tengo más de 20 años. Como 6.000, el talento eran como 6.000 denarios. Por tanto, eran un talento, el trabajo de ¿cuántos días? No, 6.000. Recuerden, vuelvo y digo. Un denario
era el pago normal de un jornalero por el día, o de una persona en el día. Un talento eran más o menos, si mal no estoy, puedo equivocarme, 6.000 denarios. Entonces, ¿cuántos días de trabajo era un talento? 6.000. Dividan 6.000 por ¿cuántos días tiene el año? Dividan 6.000 por eso y le dan cuántos años de trabajo. Y luego multiplique por 5 y le da cuántos años de trabajo más o menos le dio al que le dio 5 talentos. Y si quieren ustedes ser bien estrictos, yo lo hice en una homilía, pero ya no me acuerdo, multiplican por el sueldo normal de Carolina del Sur y ahí tendrán un más o menos. Es bastante dinero. El talento entonces representa, si se quiere, las responsabilidades, luego lo voy a decir, la gracia, porque la gracia es un regalo que el Señor, que es Jesucristo, le da a los servidores, que es los miembros de la iglesia, a la iglesia. Muy bien, continúo. La ida o el viaje del Señor, o sea, de Jesucristo, significa o simboliza la ida de Jesucristo de este mundo. Para que tengan ustedes una idea, esta parábola viene o está en lo que podríamos llamar el martes santo. Jesucristo está a portas, es decir, está cercano a que sea condenado y crucificado. Muy bien, está cercano a la muerte, por tanto también a la resurrección y por tanto también a irse, a ascender a los cielos. Entonces, la ida de este hombre, la ida de este Señor, simboliza la ida de Jesucristo de la tierra. La ausencia de este Señor, recuerden, él va a un viaje y luego regresa, ¿sí? Simboliza el tiempo de la iglesia. Jesús ahora está ausente físicamente. ¿Sí me hago entender? Es el tiempo de la iglesia. El regreso de este Señor simboliza lo que yo explicaba al principio, la parusía, es decir, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que hace 8 días yo explicaba que iba a ser, ¿cómo iba a ser esa venida? Yo fui aquí que lo dije, yo estoy seguro que fui aquí, y yo creo que muchos de los que están aquí vinieron y yo lo dije. ¿Cómo va a ser esa venida? En gloria y en poder, dije yo. En gloria y en poder. Bueno, no digo yo, dice la Biblia. En gloria y en poder. Va a venir en gloria y en poder y nos va a juzgar universalmente. La recompensa, a cada uno le dice, le da una recompensa. Al que le dio 5 talentos, 5, vamos a decir, dinero, 5 veces dinero, vamos a decirlo así, porque no hice las cuentas de cuántos serían 5 talentos en el día de hoy, en la realidad actual. Al que le dio 5 talentos y produjo otros 5, le dice lo siguiente: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Esa es la recompensa. Esa recompensa es propiamente, o simboliza, esa recompensa, la recompensa del cielo, que se le da al siervo fiel y bueno, luego del juicio final. Y la alegría, recuerden que él le dice, entra a compartir la alegría. Así es que dice el Señor, esa alegría simboliza la alegría del banquete mesiánico, es decir, la alegría del encuentro con Dios. ¿Sí me están siguiendo? Cada cosita tiene su significado. El Señor castiga al último siervo, al que le dio un talento. Le dice: siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Y ahí está
el castigo, sigue ahora. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10. Pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y vea cómo lo llama, y a este hombre inútil, le dice inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Ese castigo del inútil, del perezoso, del, ¿cómo más lo describe? Malo, lo describe, ya se me olvidó si ve. Malo y perezoso, inútil, representa entonces a la iglesia, oigan bien, que por no hacer lo que tenía que hacer, por no trabajar como tenía que trabajar, por no utilizar el talento, ese regalo que Dios le dio, de manera útil, por eso le llama inútil, por no trabajar sin descanso, por eso le llama perezoso, por no trabajar, por hacer el bien, por eso le llama malo. No es suficiente decir, es que yo no hago nada malo. ¿Qué bien estoy haciendo? ¿Qué bien hago yo? Mucha gente, y me perdonan ustedes, mucha gente viene y se confiesa y dice, padre, pues es que yo no tengo nada que decir porque es que yo no hago nada malo. Y yo siempre digo, bueno, entonces ¿a qué vino? Pues si se van a confesar, se supone que uno va a confesarse de algo que uno hizo o de algo que uno no ha hecho. Se van a confesar de lo bueno que son. No, no hay confesión. La confesión es de lo malo que uno es o del bien que uno ha dejado de hacer. Hoy el texto evangélico dice que no es suficiente no ser malo. Está bien no ser malo, pero no es suficiente, hay que ser bueno, es decir, hay que hacer el bien. El siervo malo, perezoso e inútil no hizo nada. Cogió el talento y no hizo nada con él, sino que lo escondió. Entonces, ese castigo al siervo inútil, perezoso, malo, es el castigo que la iglesia, es decir, que cada uno de nosotros recibirá si no utilizamos bien el talento, si no hacemos algo con ese talento, es decir, con ese regalo que el Señor nos dio. Y entonces, ojo, nos llevará al castigo eterno. Dice el texto evangélico, a las tinieblas. Yo creo que no tengo que explicar mucho qué significan las tinieblas, ¿no? Es decir, nos llevará ese no hacer nada con ese talento a el infierno, donde está el rechinar de dientes, a las tinieblas. Creo yo que la parábola, la alegoría es bien clara. Yo estaba pensando en cómo podríamos interpretar el talento que el Señor nos ha dado. Y no se me vino otra idea más que la de San Pablo. San Pablo en la carta a los Corintios dice claramente que el Señor nos ha dado infinidad de regalos. Él los llama carismas. Y esos carismas, como el talento, dice San Pablo, vienen de Dios, es decir, es un regalo de Dios. El talento, el texto evangélico no dice que esos servidores eran muy buenos. El texto evangélico no dice que esos servidores eran merecedores de ese regalo del Señor. El texto evangélico dice simplemente que ese Señor le dio talentos a esos servidores, es decir, distribuyó porque es un Señor bueno. San Pablo dice que así son los carismas. Son regalos de Dios para cada uno de nosotros. Son dones de Dios. Son simple gracia de Dios. La gracia se recibe como un regalo de Dios. Eso es un talento, un carisma. Y San Pablo dice también claramente que ese talento y ese carisma no está dado
para que, bueno, antes de eso, dice San Pablo que todos los cristianos, óiganme bien, todos, sin excepción, tenemos al menos un talento, un carisma, todos. Por tanto, ustedes tienen uno, al menos uno, pero pueden tener más, pero al menos tienen uno. Bien importante. Nadie puede decir, yo no tengo nada. No, todos tienen. Ustedes también tienen al menos uno. No se les olvide. Lo dice San Pablo, lo dice la teología de la Iglesia católica, cristiana. Todos tenemos un talento, es decir, todos tenemos un carisma. Entonces, lo primero viene de Dios, es un regalo. Y no es que ustedes lo tengan porque ustedes son la gran maravilla, no, es porque Dios es así, Él da, simplemente. Yo también tengo, no porque Él dice, uy, qué hombre, no, es porque Él es así, bueno, y da. Los talentos y los carismas Dios los da porque Él es bueno y da. Ahora bien, ese talento, ese carisma, no está hecho, y esa es la tercera cosa, para enterrarlo, como lo hizo el tercer servidor. Ya saben lo que le pasó, ¿no? Échenlo fuera a las tinieblas. Sino que está para que trabaje, para trabajarlo, para ponerlo en acción. El carisma, el talento es el poder de Dios actuando a través de cada uno de nosotros, si ustedes quieren. Si ustedes quieren saber qué tan poderoso es el Señor, si ustedes quieren reconocer el poder del Señor, tienen que ver cómo cada uno de nosotros trabaja para que ese poder se haga manifiesto en la iglesia. Pero cuando yo digo poder, no es que entonces van a caer aquí luces y no, es el poder del servicio y del amor. Es el poder del amor, que quizás es silencioso, pero es efectivo. Que quizá no hace mucha bulla, pero es efectivo y es parte fundamental de la iglesia. Porque San Pablo también dice que el más grande y más importante de todos los dones de Dios, es decir, de todos los carismas, es el amor, dice San Pablo. Entonces, esos carismas están para que la comunidad, es decir, cada uno de ustedes los ponga a trabajar, trabajen, y así la comunidad se construye, dice San Pablo, es decir, se convierte en un edificio. Cada uno pone algo pequeñito, pequeñito, pequeñito y se va construyendo el andamiaje, el edificio que se llama iglesia. Ustedes entonces tienen un trabajo en la iglesia. Yo voy a leer entonces lo que dice el Concilio Vaticano II. Oigan bien lo que dice el Concilio Vaticano II. Para el ejercicio del apostolado, es decir, el apostolado es el salir a evangelizar, el servicio de la iglesia. Para ese ejercicio, el Espíritu Santo, que obra la santificación del pueblo de Dios por medio del ministerio y de los sacramentos, escuchen, otorga también a los fieles, es decir, a cada uno de ustedes, dones particulares, regalos, carismas, talentos. Él les da a cada uno de ustedes dones particulares, carismas, distribuyendo a cada uno según quiere. Él quiere, como quiere y da como quiera. Yo no puedo controlar eso, nadie controla. El Espíritu Santo es el que controla eso. Le da a usted algo, a cada uno algo. Para que poniendo cada uno la gracia recibida, ustedes, al servicio de los demás, contribuyan también ellos, es decir, los fieles, como buenos dispensadores de la multiforme gracia recibida de Dios, a la edificación de todo el cuerpo de la iglesia. Qué lindo. Ustedes entonces están llamados a practicar eso, practicar ese talento, ese carisma que el Espíritu les ha dado. No hay excusa. Todos tenemos uno, al menos uno.
Entonces la pregunta del siglo aquí es, ¿cuál es el que tienen ustedes? Yo no puedo decirles cuál es, porque cada quien tiene que mirar cuál es. ¿Cuál es el talento que ustedes tienen? No estoy diciendo los talentos, estoy diciendo el talento, al menos uno, recuerden, pero pueden tener más de uno. Esa es la primera pregunta que ustedes tienen que responder. La segunda, ¿dónde está ese talento? ¿Cómo lo están practicando? ¿No será que lo están escondiendo y echándolo en un hoyo? Si no saben cuál es, pues ni siquiera van a poderlo ejercer. Tienen que saber cuál es. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Primero. Y segundo, ¿cómo lo están poniendo en práctica? Sí que es importante eso. ¿Qué está haciendo con el talento, con ese regalo que el Señor, que el Espíritu le dio? No me diga que no tiene, porque tiene al menos uno. Al menos uno. Uno al menos tiene. Yo digo eso porque si cada quien de los que está aquí lo ejerciera, esta sería la mejor iglesia del mundo. Por eso es que estoy hablando de eso. Porque es que casi nadie lo ejerce. Yo veo muy poquita gente ejerciéndolo. ¿Cuál es su talento y cómo lo está ejerciendo? Recuerden, al menos tiene uno. ¿Están ustedes siendo diligentes, es decir, poniendo todo el entusiasmo para cultivar al menos ese talento que tienen? Tienen al menos uno. No me digan que no tienen nada, porque todos tenemos al menos uno. ¿Sí están haciendo algo para cultivarlo? Bueno, esto supone que ya saben cuál es. Si no han respondido a la pregunta cuál es, pues están, pero bien mal. Tan mal, re mal. Lo primero es cuál es el que tienen. Al menos uno. Pueden tener más, pero al menos tienen uno. ¿Te han preguntado cuál es el que tienen? Y recuerden, está hecho no para que ustedes sean buenas gentes, es para que los sirvan a los demás. Cuando yo hago así, no es que me sirvan a mí, no a la iglesia, pues, entonces déjenme hacer así, pues, mejor. Sirvan a la iglesia, al otro. Los talentos y los dones y los carismas están hechos para el servicio al otro. Y así es que se construye la iglesia. Gran pregunta tienen ustedes para responderse. Yo les pido que la mediten, no solo hoy, sino toda la semana. Y yo voy a estar en mi oficina recibiendo las llamadas o las personas que quieran venir a empezar a ejercer el talento. Por favor, llámenla a la oficina y hacen la cita, porque con todo este poco de gente no va a tener tiempo para recibirlos a todos. Repito, ustedes al menos tienen uno. Tienen uno, al menos. Así que el que tiene más, pues bueno, hablamos un poquito más largo y miramos cómo es que lo va a ejercer aquí en esta iglesia. Yo les abro las puertas para que lo ejerzan aquí. Ese es mi trabajo. Entonces, por favor, sean ordenados para las citas. Y miramos a ver cómo organizamos todos esos talentos que ustedes tienen y que ustedes me van a venir a decir, padre, yo tengo aquel. Y ustedes me hacen ejercer el mío, porque el mío es de organizar. ¿Sí me hago entender? Yo tengo el de organizar, esa es mi tarea. Ustedes me vienen con los talentos, yo organizo. Entonces vengan, empiezo a recibir llamadas desde mañana. No se ríen, que es en serio. Tienen al menos uno. Todos ustedes tienen al menos uno. Uno. Y estoy diciendo al menos, porque algunos tienen más. ¿Cómo lo están ejerciendo? Mi talento es mirar cómo los organizo. Entonces llámenme y miramos a ver cómo organizamos esto. Está en el boletín el número. Está en el boletín el número, no tienen que llamar ya, porque pues pueden empezar mañana. No toca ser viejito para tener talento. Las señoritas, señoritos, jovencitas también tienen talentos. Todos, todo el bautizado. Ese que se está quedando dormido también tiene.
solo que está durmiendo. Todos tienen, todos. Porque ese se le dio el día del bautizo de ustedes. ¿Quién está bautizado aquí? Alcen la mano, por favor. Ahorita ya no están alzando la mano, ¿no están bautizadas? Entonces, ¿por qué no alzaron la mano? Ustedes también tienen, álcela. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces voy a dejarla distinto. ¿Quién no está bautizado? Alce la mano quien no esté bautizado. ¿Cuántas personas habrá acá? ¿Cuántos hay aquí? Cuco, más o menos ¿cuántos hay aquí en esta iglesia hoy? ¿Cuántos? ¿200? Tengo un trabajo grande porque tengo que organizar 200 personas para que trabajen en esta iglesia. Me va a tocar duro, pero no importa, ese es mi trabajo. Entonces llámenme, porque tienen un talento y tienen que, si quieren entrar a la alegría del Señor, tienen que ponerlo en servicio. Es necesario, si no, no entran. No entran, dice el texto. Para mí es muy importante porque la iglesia no la hace el cura. Muchos creen que yo tengo que hacer todo, se equivocan. Se equivocan, ustedes tienen mucho que hacer y es muy importante que lo hagan. Podrá parecer pequeñito, pero eso pequeñito que podrá parecer muy nada o casi nada, es muy importante y eso construye la iglesia. Pidámosle entonces al Señor, mis hermanos, que podamos nosotros poner a disposición de la iglesia, de nuestra iglesia, ese talento o esos talentos que el Señor nos dio. Pongámonos de pie y profesemos nuestra fe.